Hola, buenos días, buenas tardes, con dependencia en el país donde estéis. Bueno, otra vez retomamos los directos aquí en Instagram. Y bueno, hoy estamos de bienvenida. Vamos a traer a un profesional, a un experto en posicionamiento y autoridad. Él se llama Alex Kay y vamos a saludarlo de aquí a un poquito. Él es, vamos a hablar hoy del storytelling, vamos a hablar sobre la influencia positiva, vamos a hablar también sobre la persuasión y todo esto encaminado a la empresa, para saber para que vuestros negocios lo podáis mejorar, cómo impactar, cómo influir de alguna manera con vuestro mensaje en vuestras empresas. Bueno, Alex Kay es, además de empresario, él es español, él es conferencista, ha dado conferencias en diferentes países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia, Dubái, etcétera. Además tiene una conferencia maravillosa que se llama Become a Celebrity in Your Market, o sea, conviértete en una celebridad en tu marca. Entonces es un experto precisamente en este posicionamiento de autoridad. Y también ha sido profesor de la Escuela Europea de Negocios, perdón, me he equivocado. Y en unos minutos se va a conectar. Bueno, mientras tanto, vamos a contextualizar, ¿no? El storytelling es un término que se usa para referirse a contar historias. Al crear historias alrededor de tu marca, es una estrategia que será que empatices con tus clientes, con tu audiencia en definitiva, y crear vínculos con ella, ¿no? Y esto va a significar el hecho de que podrás fidelizar tus propios clientes y, por lo tanto, vas a poder tener ventas más recurrentes. Y inclusive podrías tener la posibilidad de puedes convertirte en lo que se llama en una love mark, ¿no? En una marca querida, ¿no? Bueno, ya estaba por aquí, se va a incorporar enseguida y enseguida vamos a entrar en materia porque eres el verdadero experto en esto. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola Antonio, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Estaba Pues sí. escuchándote y es un gusto escucharte, así que puedes continuar con esa introducción que estabas haciendo sobre lo que es el storytelling. Sí, correcto. Bueno, evidentemente algo sé. No es que sea un neófito en esto, pero tampoco soy un experto. Precisamente por eso creo que a la audiencia que podemos tener hoy y la audiencia que puede ver en diferido este vídeo, pues es maravilloso el hecho que tú estés aquí, porque el experto eres tú, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hoy me gustaría hablar sobre esto, sobre el storytelling, cómo lo podemos enfocar para la empresa, para el emprendedor, qué significa en definitiva el storytelling para cómo impactar de alguna manera. Está claro que también hablaremos de la influencia, hablaremos de la persuasión. Cuidado, persuasión no significa manipulación y aquí son dos conceptos diferentes. Evidentemente, las objeciones que los clientes pueden tener respecto a todo esto, ¿no? Pues, Alex, cuéntame, para ti, ¿qué es el storytelling? ¿Qué es lo que crees que puede hacer en la empresa? El storytelling es una palabra que es curioso. Hace un mes aproximadamente le pregunté a mi audiencia en Instagram que si sabían lo que significa la palabra. Me sorprendió que alrededor de 60% no saben lo que es storytelling. Y Wow. aunque es un término en inglés que mucha gente ya ha adoptado y hemos utilizado ese término hace mucho tiempo, básicamente la traducción literal sería narración de historias. Solo que en este Uh-huh. contexto decimos que es la técnica que emplea las historias para ayudar a comunicar un mensaje, adoptar un cambio, pasar algún argumento, fijar alguna nueva idea. Hay tantas cosas que se pueden hacer con el storytelling a través de las historias. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo lo pueden aplicar cualquier emprendedor, cualquier empresario en su negocio? Ya sea, vamos a llevarlo a la calle, ¿vale? Que a mí me gusta llevarlo así. Todo el mundo nos compara con Apple, con Microsoft y demás. Todo y que tiene su historia también, ¿eh? Que habría que decir también que tienes todos los respetos del mundo, evidentemente, ¿no? Pero ¿cómo podemos decirle al señor de la carnicería, al señor de cualquier otro tipo de negocio, que cómo puede aplicar el storytelling en su negocio, ¿no? En un negocio de pueblo, vamos a decirlo así, ¿no?
Primero que nada, debemos aceptar y entender que todos somos contadores de historias por naturaleza, porque la gente se intimida cuando le hablas de esto, le dicen, yo que voy a estar contando historias, ¿qué me estás contando? Me dicen. Claro, efectivamente. Pero es que justamente nosotros somos contadores de historias desde niños y nos cuentan historias desde niños, solo que lo vemos así como una manera muy formal, un método muy estructurado, que aunque tiene mucho de técnica, también tiene mucho de arte. Y nosotros cuando desarrollamos el arte del storytelling, básicamente lo que estamos es volviéndonos buenos en esa narración de la historia. Claro. Tú cuentas historias a diario a tu pareja, a tus hermanos, a tus compañeros de trabajo. Cuando les dices qué hiciste el fin de semana, estás haciendo storytelling. Cuando les dices que cómo te fueron las vacaciones pasadas, estás haciendo storytelling. Cuando hablamos del entorno comercial, todos estamos contando historias cuando decimos dónde nos formamos, cuando decimos a quiénes hemos ayudado, cuando decimos con cuál nuevo proveedor estamos trabajando, el señor de la carnicería cuando dice, oye, que me acaban de traer la ternera que viene de no sé dónde, de tal país y tal, estás contando la historia. Básicamente lo que debemos hacer es aprender a contarlas mejor. Claro. Porque al igual que una película de Hollywood, al igual que una serie de televisión o un libro infantil, debe tener un inicio, un medio y un fin. En el inicio hacemos la presentación de la situación, es donde nosotros presentamos al personaje principal. Hay algunos que le llaman de héroe. Yo, por mi experiencia, veo que eso intimida a muchos comerciantes o empresarios. Es como, yo héroe de nada, que yo no soy héroe. Pero también cuando les digo, es que muchas veces el héroe es tu cliente, tampoco lo llegan a... Pero es que héroe para mí es el grande, fuerte, de que el que sale... El de la capa, ¿no? El de la capa. Pero en realidad el héroe es el protagonista. Y mira, la historia que más se utiliza de ejemplo en todo esto del storytelling es Star Wars, la guerra de las galaxias, ¿no? La guerra de las estrellas, según el país le llaman distinto. El héroe de esa historia es un chico de 17 años, delgadito, sin mucha fuerza, un poquito tonto al inicio, perdido de la vida. O sea, no es el prototipo de héroe como uno se imagina a Superhombre. Y es que es un héroe con el que mucha gente conectan y conectarán siempre justamente porque se parece a ti, se parece a mí, se parece a muchos de nosotros. Claro, claro, efectivamente. Cuando nosotros contamos esa historia de la carnicería, de la señora que hace uñas, de lo que sea, es básicamente entender quién nos está escuchando, qué situación o qué problema o qué están viviendo, que no es quizá lo que quieran estar viviendo. Tú dirás, pues que será lo que no está viviendo el señor que le compra al carnicero. Bueno, pueden ser varias cosas. La más básica es hambre, tiene hambre. Evidentemente. Tiene que alimentar a su familia, evidentemente, ¿no? Eso es, o se está anticipando a que va a tener que alimentar a su familia hoy por la noche, mañana, o él que va a tener hambre. Pero también está aquella historia de otros carniceros que quizá lo defraudaron, de otros carniceros que quizá le cobraron más de lo que le tenían que haber cobrado. Hay tantas historias y las más poderosas y las que tienen más influencia en nosotros es aquella historia que nos contamos a nosotros mismos. Qué bueno. Es aquí donde nosotros, como buenos narradores de historias comerciales, no debemos hablarle solamente a ese cliente potencial o al colaborador de la empresa, porque nosotros debemos utilizar mucho el storytelling con nuestra empresa, nuestros colaboradores, para ayudarles a entender situaciones. En realidad tenemos que hablarle a esa historia que ya se está desarrollando en la mente de cada persona. Qué bueno. Al final de todo esto no deja de ser el citar un ejemplo de algo que te ha pasado a ti aplicado a ese problema que puede tener un cliente. No deja de ser una historia, en definitiva. Es una historia, partimos de eso, que es una historia. Correcto. Lo que sucede en algunos casos, Antonio, y hay gente que es verdad, que dicen, yo no tengo historias para contar. A mí no me ha pasado nada digno de ser contado. Entonces aquí yo digo, pueden pasar varias cosas. Primero, que tenemos muy mala memoria, que sí pasa, se nos olvidan. Nosotros es importante que siempre tengamos un cuaderno, las notas en el teléfono, para ir apuntando situaciones. Pero también puede pasar que la gente o es muy perfeccionista o muy modesta. Entonces dicen, a nadie le importa mi vida, o eso que me ha pasado
quizá no va a ser tan interesante para los demás. Hay gente que tiene una vida mucho más interesante que yo. En realidad todos tenemos algo interesante que contar. Pero, Antonio, cuando nosotros no podemos recurrir en un momento a una historia de algo que nos haya pasado, siempre podemos recurrir a una historia de algo que le haya pasado a alguien que conocemos. Claro, una historia que hayamos visto a un compañero, el vecino, lo que sea, a una historia de la cultura popular, a una película. Claro. O podemos recurrir a las fábulas o a las metáforas. Metáforas, correcto. Sí, sí. Porque en realidad una metáfora, ¿qué es? Poner una situación ficticia que me ayude a entender una situación real. Efectivamente. Yo soy amante de la metáfora, tengo que reconocer. Yo utilizo más la metáfora y mi experiencia que no otro tipo de cosas. Pero sí, esa es la herramienta que yo más utilizo en cualquiera de las argumentaciones o contextualizaciones que puedo hacer para explicar algo que se pueda entender mejor de alguna manera, ¿no? Y una pregunta. Como esto es algo que más o menos lo puede conocer, parece ser que no todo el mundo. Para mí es una sorpresa porque hace años que escucho el storytelling, ¿no? ¿Cómo alguien puede diferenciarse sobre otro? Entiendo que puede ser con su propia historia únicamente, porque es única y por consiguiente es la gran diferenciación. Hay que entender que parte de la historia es quien cuenta la historia. Y no es necesariamente quién soy yo en esta sociedad o en esta vida. Es en el momento que estoy contando la historia, yo puedo crear un impacto o hacer que la historia pase totalmente debajo de la mesa sin ningún tipo de sorpresa o que cause absolutamente nada en la persona. Y es porque muchísimas veces, como lo hemos escuchado en otros contextos, el cómo lo dices es más importante que lo que dices. Y ese cómo se dice, nosotros si somos profesionales, al igual que un tenista o al igual que un buen carnicero practica su disciplina, nosotros debemos practicar las historias. Es aquí donde mucha gente se siente un poco tonto y es como, yo no soy actor, ¿qué quieres? ¿Que me estudie el monólogo? Sí, porque eres un profesional. Claro, y eso efectivamente. Es parte de tu trabajo. Efectivamente, eso es. Tienes que practicar tu monólogo. Y es aquí donde nosotros, la manera que utilizamos la voz, la manera que utilizamos el cuerpo, donde miramos en un determinado momento, incluso hay cositas tan pequeñitas que a veces a la gente le supera porque dicen, no me vas a decir que eso va a causar influencia, pero sí, a veces se habla mucho de comunicación no verbal cuando queremos leer en la otra persona algo. Es como, quiero ver si me está mintiendo, quiero ver si esa persona me va a cerrar el trato o no. Pero poco se habla de la comunicación no verbal estratégica y programada de nosotros hacia los demás. Claro. Hay algo tan simple como es, si tú me estás contando algo, Antonio, y yo quiero demostrarte que te estoy dando toda mi atención y que estoy siendo empático contigo, yo solamente necesito inclinar la cabeza un poco. Y yo lo que estoy transmitiéndote es, estoy contigo, te estoy escuchando, te estoy dando todo mi tiempo y mi atención. Y no te tengo que interrumpir para decirte esto, porque además va a sonar muy raro. Solamente con estos gestos y parte de lo que le llamamos la entrega de la historia es saber utilizar pausas, es saber cuándo vas a dejar que la gente sueñe, vuele la imaginación. Y luego traerlos, utilizar matices en la voz. Todo esto forma parte del proceso de storytelling. Y Antonio, ni tú ni yo vinimos a este mundo con un chip implantado en el cerebro ya con eso estudiado. Por supuesto. Al final hay que currárselo, hay que trabajarlo y mucho además. Vamos a hablar, porque algo que me gusta mucho, que es, digamos, la influencia. Además, tú le das un adjetivo, influencia positiva. Bueno, yo no sé si esto te refieres a los seis principios de influencia de Robert Cialdini. No lo sé exactamente si te refieres a eso. Pero cuéntame, o cuéntanos, mejor dicho, a qué te refieres con esta influencia positiva. ¿Qué es? ¿Cómo podemos influenciar positivamente con nuestros clientes? Nuestro cliente objetivo, en definitiva. Mira un caso, nosotros cuando decimos en las noticias lo vemos, esa persona ha tenido un accidente mientras estaba bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Podemos estar mal influenciados de una manera negativa. O como decía mi madre de toda la vida, cuidado con los amigos con quien andas porque esas influencias no me gustan. Y es porque a veces es mucha la influencia negativa que tenemos.
Y mira, hoy en día con esto de influencers, ¿no? Que afortunadamente está viendo un despertar en el sector y están empezando a llamarles creadores digitales o creadores de contenido. Se está dejando de usar la palabra influencer y afortunadamente, ya era hora. Claro. Y es porque tú puedes tener 2 millones de personas que te escuchen todas las semanas, Antonio. Ahora tienes hace poco un podcast, ¿no? Que Sí, sí, has sí, sí. lanzado. Sí. Enhorabuena, eso. He empezado a hacer podcast también y espero poquito a poco empezar a hacer podcast, que era algo pendiente en mí. Estupendo, estupendo. Imagínate que llegas a 2 millones de oyentes en tu podcast, pero si todo lo que dices la gente de manera pasiva te escucha y no pasa nada, tú no eres una persona influyente. Claro. Ahora, si tú en tu organización, en tu empresa, en tu familia, tienes a 4 personas que te rodean y tú dices algo y pones en acción a esas personas, tú eres súper influyente. Por supuesto. ¿Cómo conseguimos eso hoy en día en un mundo con tanto ruido en el entorno de la empresa? Has mencionado al doctor Robert Cialdini, que es una referencia hace muchos años. Yo me tomé el atrevimiento y quizá con un poco de... vamos a dejarlo en atrevimiento y hacer una revisión a esos principios de influencia del doctor Cialdini, porque aunque funcionan y están muy bien, vivimos en una realidad muy distinta a cuando el doctor Cialdini escribió sus principios de influencia. Por ejemplo, el típico de la reciprocidad, de que si yo hago algo por ti, tú harás algo por mí. Se pone en causa hoy en día que la gente sabe que la empresa todo lo que hace lo hace con una intención. Y no es que, hombre, que él me ha regalado un ebook, que él me ha regalado un audio, le voy a comprar. No. Eso no va a pasar. Hay cosas que sí y hay cosas que no. No es el 100% de reciprocidad. Pero sí, por ejemplo, ahí yo aplico mucho esta técnica, que cuando entras a un ascensor, la gran mayoría de veces directamente nadie dice nada. Y yo lo hago a propósito, honestamente, ¿eh? Y estoy a lo mejor un minuto sin decir nada. Y después digo, buenos días. Y automáticamente, si hay 1, 2 o 3 personas, las 3 me contestan. O sea, ahí aplico esta reciprocidad, pero claro, el buenos días es muy fácil y es muy barato darlo, ¿no? Entonces, cambia la cosa, ¿no? Pero sí, y mira qué bonito eso que has dicho, porque es además mezcla otro de los principios de la influencia del doctor Cialdini, que es el compromiso. El compromiso, correcto, ¿no? Eso es. Porque aquí, ¿qué pasa? La persona, todos queremos sentirnos buena gente, somos buenas personas. Y si alguien me dice buenos días y yo no respondo, soy un maleducado, pues a mí mi madre no me enseña nada. Y yo quiero ser coherente con esa imagen que tengo de mí mismo de que soy buena persona. Entonces, me has atacado por el lado de me has dado algo, te respondo con el buenos días, pero también por mí, no solo por ti. Yo me quiero sentir buena gente. Efectivamente, eso es. Sí, completamente de acuerdo. Todo esto funciona, no lo podemos descartar. Sin embargo, yo considero que hoy, en la época que vivimos, hay otros principios de influencia que son también importantes. Y uno de ellos, por ejemplo, es la repetición. La repetición genera algo que es la familiaridad. Y la familiaridad genera confianza. Y la confianza abre puertas. Claro, por eso es que hoy en día, con tanto ruido y con tanta gente con un megáfono, es súper importante que impactemos en varias oportunidades a la gente, desde luego de forma positiva, aunque de forma positiva también, de negativa también vende, no es lo que yo sugiero, pero la repetición es importante mezclada con otro de los principios, que es la omnipresencia. Ajá. Nosotros debemos hoy en día estar en todas partes, porque vivimos en un mundo multipantallas, multiplataformas, multitodo. Hace poco leí un estudio, Antonio, que decía que la gente cuando está mirando Netflix, fue un estudio que hizo Netflix o una empresa de estudios de mercado que trabajaba con ellos, cuando la gente está mirando Netflix tiene otras 2 pantallas más a la mano. O sea, tienes la tele, el móvil y el ordenador, o el móvil y la tablet. O sea, tenemos 3 pantallas en un determinado momento cualquiera. Entonces, esta omnipresencia es importante porque o los pillamos por aquí, o nos ven por allí, o nos escuchan en esta otra plataforma. Tú estás en Instagram, estás en LinkedIn, estás en iVoox con tu podcast, y así en cada una de las plataformas. Eso es omnipresencia. Sí. Lo que se llama omnicanalidad en el mundo del marketing, por eso en cualquier canal, por así decirlo, ¿correcto? Efectivamente.
Hay otro principio que es cada vez más importante, lleva algún tiempo, pero cada vez más es la humanidad. Nosotros debemos mostrar nuestro lado humano. Por supuesto. Aunque seamos profesionales, la gente quiere hacer negocios con personas, no con corporaciones. Y mira, lo he comentado, se habla mucho de marca personal, pero la gente se concentra demasiado en la marca y poco en la persona. Si tú te fijas, la palabra personal es más grande que la palabra marca y la palabra personal es más importante que la marca. Sin lugar a dudas, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y muchas veces eso, que muchas veces incluso el empresario tiene que llevar su persona por delante de cualquier tipo de empresa. Porque es esa imagen que va a dar y es su para qué, de alguna manera. Para qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y eso es lo que va a impactar mucho más, ¿no? Completamente de acuerdo contigo que, evidentemente, doctor Robert Cialdini hablaba en una época en la cual se aplicaba más el inbound, de alguna manera, es el ir a buscar clientes, y ahora se estila precisamente el outbound, ¿no? Es el dar mucho contenido de valor, crear mucha autoridad para que el cliente sea el que te llame, ¿no? Y es allí donde tienes que estar en cualquier canal posible para poder contestar y poder contactar con él de alguna manera, ¿no? Hay también en todo esto, Antonio, lo que pasa, muchísima gente, bien sea en outbound, inbound, no importa si llegan a nosotros o nosotros tenemos que salir a buscarles. Como queremos mostrarnos que somos profesionales y queremos demostrar profesionalidad, creemos que debemos desconectar ese lado humano porque a mi potencial cliente o potencial aliado quizá le caerá mal ver que yo colecciono figuritas de manga o anime japonés. Es como un hombre de más de 40 años con figuritas de estas de niños. Cuando, obviamente, si te sales de contexto, queda inadecuado de la misma manera como que cuentes un chiste en un velorio, probablemente va a caer mal, pero a veces esa otra persona que tenemos del otro lado, quizá no será el anime o el manga japonés, pero quizá es otra cosa. Porque esa persona es tan humana como nosotros. Y esto es lo que trae también otro de los principios de influencia que considero súper importantes hoy, que es la empatía. La empatía de dos vías. Nosotros debemos ser empáticos con los demás y al mismo tiempo no olvidar que de alguna manera por naturaleza los otros también son empáticos con nosotros, en mayor o menor medida. Completamente. Pero de la misma manera como que si tú me cuentas, primera vez que nos vemos, vamos a hablar de negocios y tú me dices, bueno, es que sabes que yo tengo una afición que yo colecciono modelos a escala, trenes. Yo, hombre, qué guapo, nunca lo he hecho, pero sí, he sabido de esto, estoy siendo empático contigo. Es como, veo que es la pasión del chaval, veo que Antonio está entusiasmado con los trenes a escala, qué guapo, no es lo mío, pero qué interesante. Estoy siendo empático. ¿Qué te voy a decir? Pues hemos venido a hablar de negocios. No me hables de esas tonterías. No, soy empático contigo. Claro, efectivamente. Y tú esperas lo mismo de mí. Muy interesante la empatía como influencia, porque evidentemente contactas mucho más con cualquier persona sin ningún tipo de dudas. Yo creo que hay que ser empático en líneas generales, absolutamente con todos. Muy interesante esa puntualización que has hecho ahí con la empatía. Me ha impactado mucho. Me gusta y esto ayuda a otro punto, que es la sorpresa. Cuando nosotros sorprendemos a la otra parte, nosotros los desarmamos, les quitamos el sombrero de profesional probablemente y los metemos en el entorno personal. Claro. Y si no se esperan algo en un determinado momento, obviamente si no es desagradable, sino todo lo contrario, hacemos que nos vean más humanos y es eso lo que se quiere. Porque siempre vamos a tener contra que vamos a suponer que es un cliente potencial. El cliente potencial sabe que su dinero depende de lo que tú le digas. O lo invierte bien o lo pierde. Entonces él va con cuidado para no perderlo. O si es un proveedor, tu dinero le influye a él. Entonces, claro, el trato es siempre el miedo a no quiero malgastar mi dinero, no quiero perder mi dinero, no quiero que me engañen con un trato que no era el que yo necesitaba en ese momento. Hay algo que yo aprendí del mundo árabe y es que los árabes, al igual que otras culturas, yo en mi caso lo aprendí del mundo árabe, ellos no hacen negocios contigo si no te conocen como ser humano. Así que muchas veces una reunión de negocios puede extenderse
3 horas y durante las primeras 2 horas y media no has empezado a hablar de negocio. Sí, sí. Cuéntame de ti, cómo es tu familia, de dónde venís, qué hacías qué hacías tú cuando eras joven. Es buscando agradar. Quiero que me agrades como ser humano para ver si me agradas como profesional. Claro. Pero es muy interesante porque al final, en pleno siglo XXI, es que esa es la forma de conectar con cualquier cliente. O sea, tú tienes que conectar de una forma, desde el corazón, de una forma emocional. Todos los que compramos de una forma emocional. Después lo llevamos a la parte racional, la parte transaccional, que es la venta en definitiva, ¿no? Pero el impulso, primero, sin lugar a dudas, es el emocional. Si yo paso por cualquier tienda, cualquier calle de cualquier ciudad y entro en una tienda, es porque algo me ha emocionado para entrar en esa tienda, me ha llamado la atención. Y entro en esa tienda simplemente, después preguntaré el precio, entro después a la parte racional. Pero evidentemente la emoción es la primordial para poder impactar con cualquier cliente. Eso es, en el siglo XXI se tiene que tener en cuenta que ha cambiado un poco la situación. No es enviar una oferta y ya está, sino que evidentemente tiene que haber una emoción detrás, algo que salga desde las entrañas, como a mí me gusta decirlo, ¿no? Uno de mis mentores, yo pertenecía al mundo del espectáculo muchos años. Yo Eso lo desde el desconocía. año, Eso lo desconocía, Eddie, ¿eh? Y me alegro sí, que lo digas aquí, ¿eh? desde el año 2003 hasta el año 2008 yo fui ilusionista profesional. ¡Wow! Yo hacía espectáculos de ilusionismo, trabajaba en espectáculos corporativos, me contrataban para hacer aparecer un coche en un lanzamiento o me contrataban en una fiesta infantil, a veces en una boda. Y uno de mis mentores del mundo del espectáculo me dijo, tú tienes que hacer que tú les gustes tanto tú como persona, que ellos quieran pagarte por ver hacer magia, por oírte cantar, por verte bailar, por verte hacer malabares, lo que sea, porque ¡Qué ellos bueno! están pagando por ti, no por lo que tú haces. Sí, sí. Hoy en día, en el mundo profesional, Antonio, tú me caes tan bien que, mira, tenía otro proveedor que, bueno, me había dado mejor precio y mejores condiciones, pero es que, tío, me caes súper bien, vamos a hacerlo juntos. Voy contigo. Claro, efectivamente, efectivamente. Al final, un profesor mío de SADE, que lo considero también mi amigo y un mentor de alguna manera, no es mi mentor, pero me ha mentorizado en muchas cosas. Siempre, y además es un speech de TED que él ha dado, él dice que las personas no te siguen por cómo eres tú, te siguen por cómo son ellos. Entonces, ese es un matiz tremendamente interesante, porque al final yo a ti te voy a seguir no por cómo eres tú, sino por cómo soy yo, cómo empatizo yo contigo, cómo me alineo yo contigo. ¿Cómo Y me me parece reflejo en ti? claro, cómo me reflejo en ti. Me parece genial de alguna manera Sí. digamos, esta frase, ¿no? Efectivamente, eso es. A nosotros nos gusta estar con personas que son como nosotros. Claro, Buscamos afinidad, hombre, tenemos tantas cosas en común, porque eso hace fácil la conversación, hace fácil el estar contigo. Una claro. persona que opina muy distinto a nosotros, pues por cordialidad mantenemos cierta conversación, pero vamos, Sí, pasamos a otra cosa. mantienes un poquitín la distancia habitualmente, si ya ves que no hay ese feeling, ¿no? Eso es. Bueno, pues vamos a pasar, digamos, hemos hablado de la influencia, vamos a pasar a la persuasión. Insisto una vez más para los oyentes, no confundir persuasión con manipulación. Son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos persuadir, ¿no? Para mí se me ocurren 4 o 5 cosas, ¿no? Podemos persuadir los sueños, los fracasos, los miedos, las sospechas o los enemigos, de alguna manera. No sé, ¿qué se te ocurre a ti que podemos persuadir de una forma ética a nuestro cliente objetivo, a esas personas que nos pueden escuchar y seguir? La persuasión tiene tan mala fama porque sí que se parece mucho a la manipulación. Yo digo que son hermanos, son como Abel y Caín, el hermano bueno y el hermano malo, porque sí que tienen mucho en común, pero con una diferencia bestial, y es que el manipulador hace todo para su propio beneficio, aunque Correcto, daña al otro, y un persuasor, un buen persuasor, busca siempre el caso en el que tú ganes y yo también gane. correcto. Esa es la diferencia. Ambos que quieren mover a una persona de un estado hacia otro estado. Esta Ujú. persona dijo que no, quiero hacer que diga que sí. Esta persona quiere ir a este lugar, yo quiero que ella vaya a este otro lugar. La manera como se llega a ese resultado es muy distinta. Y hay gente que te dirá a ti, me dicen a mí, es que tú me estás intentando convencer. Y yo le digo, sí, pero es porque quiero vencer contigo.
quiero que pensamos, que lo hagamos juntos. Quiero encontrar claro. esa victoria común. Y es aquí Claro. donde un manipulador va a utilizar la intimidación, el acoso, te va a sembrar sentimientos negativos, mientras que un persuasor te va a inspirar, te va a motivar y va a sembrar en ti sentimientos positivos. Claro, correcto. Sin lugar Esa a es la dudas. principal diferencia entre las dos cosas. ¿Qué podemos hacer con la persuasión? Todo. Persuadir a un niño para que se coma la comida, persuadir a tu pareja para que vaya a este restaurante que tanto te gusta, persuadir a una persona para que no se quite la vida. Y esto es algo que cuando yo empecé a estudiar esto, Antonio, a mí me pasaron dos cosas que me hicieron querer estudiar manejo de situaciones de crisis. Y dentro del manejo de situaciones de crisis, la persuasión es súper importante. Claro. Uno de ellos, año 95, 96 aproximadamente, yo iba saliendo de un centro comercial y alguien me agarró por detrás y me dijo, si no quieres que te corte el cuello, quítate el reloj. Wow. Yo pensaba que se trataba de una broma de un amigo, pero cuando me giré y vi que efectivamente no conocía a ese hombre de nada, el corazón se te pone aquí en la garganta, yo sentía que iba a morir, estaba súper nervioso, no lograba ni quitarme el reloj ni sacar el dinero de la cartera, él me lo arrebató. Y esa situación, obviamente, cuando tú ves el peligro tan cerca, es como si él realmente me hubiese querido matar, ¿qué podía haber hecho yo para disuadirlo? Para que cambiara el estado. Luego, años más tarde me pasó que estaba yo en un viaje a Japón y cuando regresé mi hermana me dijo, necesitamos hablar. Me llamó y me dijo, mi tío Felipe, hermano de mi padre, se suicidó. Vaya. Y siempre te queda la cosa por dentro de, ¿será que yo pude haber hecho algo? ¿Será que yo pude haber cambiado a esa persona de estado para que cambiara de opinión? O sea, ¿qué puede llevar a una persona a quitarse la vida o a quitarte la vida? ¿En qué estado tan extremo puede estar a una persona para llegar a una situación como esta? Y es aquí donde yo empecé a formarme con gente que lidia con secuestros, que lidian con personas que están a punto de suicidarse. Y ellos dicen algo que es súper importante. Tú nunca podrás persuadir a alguien si esa persona te ve como tu enemigo. Nunca. Incluso el policía que está hablando con un terrorista o con un atacante, ese policía no le puede demostrar al delincuente que es su enemigo. Es, Antonio, tenemos que llegar a un acuerdo tú y yo. Dime qué necesitas y yo haré lo que esté en mis manos para conseguírtelo. Incluso cuando tú sabes que mucho de lo que el otro te dirá es no te voy a dar eso, es primero que nada tenemos que partir la negociación o el estado, cambiarte el estado desde que los dos estemos en la misma página. ¿Vamos a trabajar juntos? Sí. Ok, hablemos de condiciones. Vamos a ver dónde tengo que ceder yo, dónde tendrías que ceder tú. Y es aquí donde entra lo de ganar-ganar. Es aquí donde tenemos que buscar qué es aquello que tú quieres, qué es aquello que yo quiero, hasta qué punto estoy dispuesto a sacrificar parte de lo que yo quiero por lo que tú quieres y que los dos nos demos la mano y digamos, vamos a hacerlo de esta forma. Sí, es súper complejo, pero al mismo tiempo es como toda una habilidad que se practica. Y como decía antes con lo de las historias, nunca contarás una historia correctamente si no la practicas delante del espejo o la cámara y ves hacia dónde diriges la mirada, ves cómo mueves el cuerpo. Yo digo, con la persuasión pasa lo mismo. Persuade a alguien que no hay riesgo de nada. Persuade yo qué sé, a una persona en la calle para que te dé el lugar en el autobús. ¿Por qué? Porque tú verás, es tu trabajo. Claro. Imagínate, tú estás sentado en el autobús, Antonio. Vengo yo con el grandísimo morro que tengo a decirte, quiero que te quites de ese lugar para yo sentarme. ¿Cómo te persuado para que hagas eso? ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Que me vas a mirar feo? Acostumbrémonos. Muchos nos van a mirar feo. Evidentemente. Bueno, muchos tips les estás dando para que cualquier persona, da igual, emprendedor, empresario, utilice la influencia para, valga la redundancia, influenciar en su mensaje a ese cliente, a ese cliente objetivo, ¿no? A ese avatar que puede tener, ¿no? Y vamos a hablar también de cómo, pues claro, ante todo esto, la gente puede tener, la gran mayoría de clientes, poniéndonos siempre en los zapatos del mercado, del cliente, pues nos va a poner muchas objeciones. ¿Cómo podemos vencer todas esas objeciones que nos puede dar el cliente
ante la persuasión y ante la influencia. Porque evidentemente está en el mercado, está en cualquier Instagram, como lo estamos hablando ahora mismo, y todo el mundo tiene acceso a esa información. Pero ¿cómo podemos saber, cómo podemos, cómo te diría, crear las objeciones que nos puede dar el cliente para poder estar preparados? Lo principal con las objeciones es atacarlas a ellas antes de que ellas nos ataquen a nosotros. Qué bueno. Y cuando nosotros derribamos a la objeción antes de que ella nos derribe a nosotros, desarmamos a la persona. Y muchas veces, y vamos a empezar desde el elemento, la manera más fácil, si yo no te creo, si yo no confío en lo que me estás diciendo, si yo siento que viene por ahí el típico engaño del comercial, del vendedor, de ya está, me está vendiendo la moto, tal, lo primero que debemos hacer para derribar esa objeción es hacer mención a ella. Yo entiendo que en este momento tú no me estás creyendo nada de lo que te estoy diciendo. Si yo estuviese en tu posición, probablemente no le creería a la persona que tengo delante. No por ti ni por mí, sino por tantas otras personas que en mi posición te han defraudado. Esto ya automáticamente estoy diciéndole a la persona, sé lo que estás pensando. Claro. No te culpo. Sin embargo, la culpa tampoco es mía, es de otros. Porque hay algo que también... Sí que hay una parte de la persuasión que se puede ver algo maquiavélica, pero es básicamente técnica y estrategia. Y nosotros no podemos criticar a Cristiano Ronaldo porque tenga técnica y estrategia, ¿no? Simplemente el chaval es bueno. Ya claro, está. Efectivamente, sí, sí. Y en esto, para tú persuadir a una persona, tú tienes que quitarle la responsabilidad de cualquiera de sus errores. Aunque la persona tenga culpa, hay que buscar un culpable externo. Porque entonces ahí dividimos la culpa. Es parte y parte. Yo sé, Antonio, bueno, sí, la has cagado, pero... no, pero es que yo entiendo en tu posición, el estrés que tienes, hay tantas cosas que hay que pensar. Porque si la persona se siente con el dedo apuntado por vergüenza, por humillación, por lo que sea, ya se cierra. Claro, claro. Entonces, nosotros tenemos que buscar un responsable, tenemos que disiparle cualquier miedo que tenga. Debemos al mismo tiempo... crearle una esperanza, crearle un futuro mejor y más brillante. Y todo esto es lo que se ve un poquito maquiavélico. Es como, wow, eso es muy manipulativo, ¿no? Bueno, es una técnica y es estratégico. Correcto, siempre y cuando no lo uses para convertir a una persona normal en un mula de la droga, en un viaje internacional. Claro, está claro. Nada, ¿no? Pero al final, fíjate que todo lo que estamos haciendo, al final es algo que... He hablado antes del para qué haces lo que estás haciendo en cualquier empresario, emprendedor. Al final, cualquier persona que hace lo que sea, lo que pretende, o al menos por mi parte es esto, y estoy seguro que por la tuya también, es transformar a algo. O sea, yo estoy aquí para transformar algo a alguien. No a algo, sino a alguien de alguna manera. O sea, dentro de mi experiencia, pues yo intento ayudarte a ti a que tú puedas tener, en mi caso concretamente, como experto en crecimiento empresarial, pues que tú tengas un negocio sostenible y además sostenible en el tiempo. Yo te voy a intentar transformar en lo que yo llamo un empresario invencible, que no es un empresario que siempre gana, sino un empresario que nunca se rinde, ¿no? Ese es mi eslogan, ¿no? Entonces, yo pretendo transformar, pero fíjate tú que esto de storytelling, de lo que es la influencia, de lo que es la persuasión y hablarle a ellos para evitar cualquier tipo de objeciones, estamos intentando de una forma honesta transformar digamos, a alguien, no de una manera mala, sino de una manera buena, decir, oye, yo tengo algo positivo que te puedo dar y tú te vas a beneficiar también, evidentemente, ¿no? Pues de esto que yo tengo, ¿no? Entonces, o sea, cuadra todo esto, es el círculo que de alguna manera me parece muy interesante llegar a esa transformación de cualquier empresario o cualquier cliente, sea el que sea, de alguna manera. O el carnicero o cualquiera, ¿no? Hay un elemento también súper importante que diferencia a la manipulación de la persuasión. El manipulador tiene intenciones ocultas y no te quiere revelar cuál es su objetivo final. Claro, claro. El persuasor te lo dice. El persuasor te dice, Antonio, a mí me encantaría que luego de esta conversación suceda esto. Y por eso es que yo he venido hoy preparado para ayudarte a que tú veas esto como una posibilidad. Claro. Si yo veo, Antonio, que tú tienes yo qué sé, que tu hermano, un familiar, es una persona, un cliente súper gordo que yo quiero captar,
y yo empiezo a ser súper simpático contigo y me empiezo a meter así porque luego quiero que tú me presentes con tu hermano, eso lo haría un manipulador. Un persuasor diría, Antonio, me acabo de enterar que tu hermano, tu pareja tal, es tal Claro, persona, me claro. encantaría poder conocerla, pero entiendo que quizá ahora no será el mejor momento. Sin embargo, me gustaría que tú y yo nos conociéramos un poco mejor, me cuentes un poco más lo que haces y bueno, quizá el día de mañana, quién sabe. Ya Claro. desde el inicio te estoy dejando claro por qué te estoy abordando. Correcto. No te estoy Correcto. Sí, sí. ocultando nada. Entonces, date cuenta que el objetivo muchas veces de un manipulador y un persuasor es el mismo, la manera como llegamos al resultado es muy distinta. Sí, por supuesto, por supuesto. Que bueno, ha sido, vamos, genial este speech que nos acabas de dar. Unas cuantas pepitas de oro fantásticas, desde el storytelling, desde la influencia positiva, persuasión y cómo poder manejar, digamos, las objeciones del cliente. Pues dime tú a mí qué más puedes ofrecer a nuestra audiencia, qué más puedes decirnos para que puedan tener estos empresarios, estos emprendedores éxito en sus negocios. ¿Qué crees tú que nos puedes decir? Hay un elemento súper importante para ser persuasivo y es el carisma. Ah, Mucha gente dice, yo no soy carismático o yo no nací carismático. Bueno, yo tampoco nací con el chip aquel en el cerebro, ¿no? Ni con absolutamente nada. Carisma no es caerle bien a todo el mundo. Carisma es ser magnético para cierto grupo de personas o por ciertas características. Y hay ajá, personas muy carismáticas que nos caen muy mal. O sea que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. qué Ahora, bueno. ¿cómo podemos ser carismáticos? La principal manera de serlo es tener confianza por lo que hacemos, por nuestro producto o servicio, por quienes somos como profesionales. No hay pocas cosas que son tan magnéticas como la autoconfianza. Y Completamente de cuando acuerdo. tenemos delante una persona que además transmite pasión, porque la pasión es súper contagiosa, y Ujú. tú me estás vendiendo algo que no me gusta, pero lo cuentas con una pasión que pues jamás consideré tener modelos de trenes a escala, pero ahora, Antonio, cuéntame dónde compro uno. Claro, Y es claro. porque la pasión es súper contagiosa. Y no hay que confundir también autoconfianza con arrogancia. Sin embargo, la autoconfianza muchas veces no va de la mano con la modestia. Y es ahí donde hay que tener un muy buen Sí, equilibrio exacto, y exacto. saber cómo equilibrar esas dos cosas, porque cómo me muestro confiante y te demuestro que tengo experiencia y conocimientos en un tema sin hablar de mí, sin un poquito de autobombo, sin decir, mira, o Me sea, hay estás, que me encontrar estás, ese equilibrio. me estás radiografiando, Alex, porque yo nunca, no me gusta hablar de mí. Es algo que me siento incómodo. Pero claro, si yo tengo que hacer lo que estoy haciendo, alguien se tiene que confiar en mí, porque la confianza es primordial para llegar, digamos, a seguir avanzando en esta conversación, me tienen que conocer, ¿no? Entonces, es algo que he tenido que salir de mi zona de confort, salgo cada día de mi zona de confort continuamente porque es algo que va en mí, que no es, bueno, soy bastante tímido, aunque no sea, alguien no lo note, pero yo soy bastante tímido, ¿no? Entonces, el hablar de mí era algo que no era, me sonaba presuntuoso, ¿no? Entonces, era algo que obviaba, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto, ahora Mira, mismo no tengo ningún problema en lanzarme, ¿no? en tu caso, que ya no tienes ningún problema en lanzarte y tanta gente que tiene quizá eso por la timidez o lo que sea, mira lo poderoso que es con la timidez, una persona introvertida que no le gusta a la gente o se sienten incómodos con la gente, decir, Antonio, yo necesito mostrarte que yo soy bueno en lo que hago, pero tengo un problema. A mí no me gusta hablar de mí. Y no me gusta hablar de mí principalmente porque a mí me cae un poquito mal aquellas personas que están constantemente diciendo lo que han hecho, cómo lo han hecho, tal. Pero es que eso me pone en una paradoja. Y es que, ¿cómo te muestro que te puedo dar lo que quieres si no te cuento un poquito de lo que yo hago y de lo que soy? Claro, Así que si tú efectivamente. me permites y con todo el sacrificio del mundo, te voy a contar qué hago. Qué bueno, qué Es bueno. como, tío, ya sola, no, da igual lo que haces, ya me encantó esa introducción, es como genial, ¿dónde firmo? Qué ¿Y bueno, qué qué he bueno. hecho? Básicamente le he hablado a la historia que tengo yo en la cabeza, hoy no me gusta hablar de mí, es que voy a parecer arrogante, y también he hablado a la potencial historia en la mente de la otra persona. Aquí viene este tío con su autobombo a venderme la moto, tal. He matado dos pájaros de un Dos solo tiro. pájaros de un tiro, completamente de acuerdo. Genial, pues me has ayudado mucho a mí ahora mismo, ¿eh? O sea, porque en ese sentido sí que, bueno, es algo que tengo que ir trabajando yo a mí mismo.
Pues oye, Alex, muchísimas gracias por estar este tiempo aquí conmigo, Un con placer. esta gente que tenemos ahora mismo 14 personas aquí en directo. Si alguien quiere preguntar algo a Alex, que por favor que lo diga ahora mismo, que haga alguna pregunta y seguro que Alex con muchísimo gusto va a responder. Si alguien quiere hablar conmigo, pues ningún tipo de problema, también me lo hacéis a mí. No hay nadie, Esto que tú contabas mientras alguien hace alguna pregunta, Antonio, hay mucha gente que está en esa posición de probablemente esa transición de ser trabajador de una empresa para ser emprendedor. Las Ujú. cosas a veces se mueven un poquito diferentes a ritmos distintos. Y en la empresa probablemente tenemos ciertos protocolos o procesos que seguir que cuando somos emprendedores se quiebran. Lidia te habla a ti. Alex, te esperamos mañana en el Summit de Canarias. Ahí estaré, Lidia, ahí estaré. He hablado esta mañana con Lidia yo también y sabía de Ah, ello. qué bueno, qué bueno. Y bueno, y lo que decía muchas veces es aceptar y entender que tenemos esa limitación, como tú decías, no me gusta, eso ya es un gran paso, porque ya sabes en qué área te puedes preparar. Mira, Eduard Oms dice, a raíz de la agresión decidiste aprender defensa personal. No, es curioso, me pasó por la mente durante algún tiempo, pero ahí sí soy tan cobarde que no me gusta ningún tipo de agresión física. Sin embargo, por eso es que he estudiado tanto el control mental, en este caso como autodefensa y como generador de impacto. Creo que no hay arma más poderosa que la palabra y de Ujú, hecho, si tú lo ves en mi LinkedIn, lo ves aquí en mi Instagram, veréis que yo tengo el símbolo de una espada de la pica, de la ujú. carta de póker francés, de la baraja francesa. Y es porque si tú te fijas, la espada de la baraja francesa es un corazón invertido. Porque no hay mayor arma que desarme y que cause impacto que la transparencia, que la humanidad, que el corazón. Y es muchísimo más eficiente yo conseguir protegerme y quizá ayudarte con la palabra que con los puños. Pues mira, Eduard sigue preguntando, ¿qué le dirías a alguien que te quisiera agredir? Dependiendo de qué tipo de agresión, dependiendo de qué he hecho yo para ponerme en ese estado ya, o sea, que la he cagado. Bueno, hay gente que viene drogada, borracho, lo que sea. Lo primero es tratar de bajar el nivel de intensidad. Lo primero que buscamos es, yo no quiero ningún problema, lamento si te he molestado en algo, asumo la culpa, aunque tú quizá ni sabes qué ha pasado, pero no te interesa ni tener razón ni tener poder, te interesa tener paz, calma y mantener tu integridad. Así Claro, que lo efectivamente. primero es, ¿cómo puedo enmendar mi error? He hecho algo, lo lamento muchísimo. Y dependiendo según el caso, mira lo que me pasó una vez. Yo iba caminando por la Gran Vía en Madrid a la 1 de la mañana y un hombre, probablemente no sé si venía borracho, le veo muy mala intención, mirando hacia todos lados, una mano en el bolsillo, veo que se me acerca y cuando se me está acercando le miro los zapatos y le digo, te quiero comprar los zapatos, ¿por cuánto me los vendes? Qué bueno. Yo solamente he ganado el tiempo suficiente para que con su confusión he generado sorpresa, lo he desestabilizado, le he creado una conversación interna. Este tío, ¿de qué va? ¿Qué zapatos que me va a comprar de aquí? ¿Cuánto qué? He tenido el tiempo suficiente para seguir caminando. Ya está. He hecho lo que hace el Aikido. Con su propia energía lo he derribado. Ya Qué está. bueno, qué bueno. Genial, fantástico. Pues Alex, un verdadero placer una vez más. Un abrazo virtual. Espero que algún día cuando estés por Barcelona nos podamos dar el abrazo real. Eso es. Y nada, pues el café está pagado y bueno, y la comida también sin ningún tipo de problema. Pues Genial. eso, Muchísimas gracias. muchísimas gracias por este tiempo. Han sido pepitas, pipitas, no, yo diría que un lingote de oro lo que nos has dado hoy. Y nada, pues seguimos en contacto, que sabes que tenemos vínculos por ahí, por el extranjero, también muy interesantes. Eso es. Un gran abrazo, Antonio. Un placer, cuídate mucho. Abrazo para ti. Adiós. Chao.